Gracias, buenas tardes a todos. Yo agradezco la oportunidad a la AMPI para esta plática, esta conversación con ustedes. Y para mí es un honor estar en esta facultad. Tengo con ella una relación directa de 50 años, 45 como docente. Y en este caso vamos a hablar de esta parte que interesa mucho, la gentrificación y este rescate, dignificación. En el caso del ejemplo concreto de Toluca, ustedes van a ir viendo algunos elementos que me interesaría mucho presentarles en el sentido de manejar de lo general a lo particular y de lo particular a lo general. Es una cuestión importante que sepan todos ustedes que una ciudad no se mantiene independiente y sus límites no son los municipios colindantes en la región. En el caso de Toluca tenemos los antecedentes históricos que sus límites vinieron siendo cuando llegó el ferrocarril hasta la frontera con Estados Unidos y los límites con los océanos. En la actualidad tenemos una relación directa con la parte de los países de América del Norte, el caso de Canadá y de Estados Unidos. Ahorita en la siguiente, por favor, vamos a ver esta relación que tiene Toluca, se los quiero poner como antecedente, porque esta relación en unos años anteriores tuve la oportunidad de estar en Kansas en la reunión de alcaldes de las ciudades de América del Norte, en el caso concreto del eje norte-sur que forman estas ciudades en el TEMEC actual, en el Tratado de Libre Comercio anterior y ahora el TEMEC. En esta gráfica ustedes podrán observar esta red internacional de carreteras y su conexión de Toluca, Kansas, Winnipeg. Cualquiera diría qué influencia tiene, qué tiene que ver, digamos, la relación de Toluca con Winnipeg o con Kansas. En ese caso específico es una comunicación norte-sur tan importante porque muchos de los insumos de las empresas y de la industria en Toluca, que ustedes lo saben, es una ciudad fundamentalmente industrial, es la capital del estado más poblado del país, es la capital del estado más industrializado del país. Nuestro estado está al centro de México y nuestra capital, la ciudad de Toluca, está al centro del propio estado. Sin embargo, si ustedes observan, en esa cadena están 3 círculos rojos. En el círculo central está Kansas, que si la imaginamos como una cadena de bicicleta, Kansas es la estrella que distribuye oriente-poniente en todo el territorio de Estados Unidos los productos que circulan entre estos países en el TEMEC. Y Winnipeg es la estrella norte. En esa cadena de bicicletas, si ustedes lo ven, regresando, la estrella sur es Toluca. ¿Por qué interesa mucho a la población no solo de Canadá, no solo de Estados Unidos, sino también de México? El caso de Toluca, su radio de influencia está sobre 50 millones de habitantes. Es tan importante que tiene comunicación con el mar. Si quieren pasamos a la siguiente. Y en esta aparece Toluca, Monterrey, Kansas, y ahí se conectan Chicago, Montreal, Winnipeg y Vancouver. En este caso ya es de la red ferroviaria de conexión comercial internacional. Ustedes sabrán que recientemente Kansas fue ofrecida a la red ferroviaria de Canadá y Canadá adquirió los derechos para tener esta comunicación ya también por vías férreas. En el caso de Toluca, las vías férreas han sido tan importantes porque Toluca, hasta el siglo XIX, decía el licenciado Gustavo G. Velázquez, uno de los principales historiadores de nuestra ciudad, decía que Toluca no tenía el menor sobresalto, era un pueblo que tenía sus festividades religiosas, tenía algunos elementos, pero fundamentalmente vivía de un perímetro muy restringido hacia adentro. Y su comunicación hacia otros lugares estaba limitada, digamos. Sin embargo, en el siglo XIX, cuando aparece el ferrocarril, si pasamos a la siguiente, en esta ya también vemos la red ferroviaria y la salida a los puertos. Todos ustedes saben que actualmente se está construyendo la vía férrea transísmica entre Coatzacoalcos y Salina Cruz. El caso de Toluca tiene salidas tanto a Veracruz como a Lázaro Cárdenas, a Colima, a Manzanillo y a Ciudad Madero. En este caso,
debo decirles que la red ferroviaria es tan importante en la comunicación de Toluca, en esta visión macro, en donde me interesa, como les digo, ir de lo general a lo particular y después de lo particular a lo general, porque el florecimiento de una ciudad no se da por casualidad ni por buena voluntad de unos cuantos habitantes de la misma ciudad, sino fundamentalmente de que las condiciones y las relaciones sociales de producción permiten que esta red ferroviaria o la red carretera permite exportar los productos que tenga una ciudad. La siguiente, por favor. Ahí vemos en el siglo XIX Toluca con las vías férreas. Lo primero, que cuando Porfirio Díaz recibe el país con 600 kilómetros de vías férreas y después ya lo entrega con 24,000 kilómetros. Conectó prácticamente todo el país. ¿Esto qué pasó con la ciudad pequeña que era Toluca y que no tenía ningún sobresalto? Pues que definitivamente el tren, el ferrocarril se convirtió en un medio de producción que permitió colocar productos de la misma región de Toluca y colocarlos en la frontera con Estados Unidos. Ejemplos concretos fue la cervecería que producía la Victoria, la Corona y que es la cervecería modelo que todos conocen ahora y que en aquel tiempo tenía solo 13 trabajadores. ¿Qué permitió su efervescencia? Fundamentalmente el ferrocarril, que al producir esta cerveza y tener mayor demanda, los productos podían ser enviados hasta la frontera con Estados Unidos. Eso permitió un crecimiento muy importante económico de la cervecería. El caso, por ejemplo, de las curtidurías, de la industria textil, la mezclilla incluso para los ferrocarrileros se producía en Toluca, las pieles, la industria del calzado y la ropa de piel y las curtidurías. Lerdo, Sebastián Lerdo de Tejada, actual en Toluca, se llamaba Tenería porque estaban las curtidurías en esta calle a un lado del río Verdiguel. La normatividad española marcaba que todas estas actividades como los rastros, los mercados, las curtidurías, todas estas actividades se alojaran en las márgenes de un río. La traza de Toluca, la siguiente por favor, la traza de Toluca que Hernán Cortés la plasma muy similar a Medellín en España y que esa traza original de Toluca con una sierra en la parte norte de protección o el cauce de un río como el río Verdiguel y la traza de las primeras construcciones de la ciudad que las determina Hernán Cortés son muy parecidas a la ciudad donde él nació. En este caso esas imágenes que están ustedes viendo, porque quiero ir tanto en la distancia, les decía, de lo general a lo particular y también en la historia entre lo que viene a ser esta tipología y esta arquitectura que no se dio de manera casualidad. En esa parte vemos la casa de los Barbabosa, el templo de la Santa Veracruz, el Palacio Municipal y la calle de Independencia. La siguiente, por favor. Si ustedes lo ven con esta calle en esta parte de 5 de febrero, que viene siendo el centro actual en Toluca, toda esta tipología se dio gracias al florecimiento económico. Fue oportuno en ese tiempo contratar arquitectos como Suárez Ruano, como Rodríguez Arangoiti, como el arquitecto Hall, ellos que trajeron unas características muy propias de la ciudad, al grado de que la convirtieron, la siguiente por favor, en una ciudad que en el siglo XIX, esta es Avenida Hidalgo, ahí se ve la cervecería al fondo, y ya Manuel Gutiérrez Nájera en sus escritos, en sus libros, describía a Toluca como una ciudad flamante y nuevecita. Flamante y nuevecita porque tenía una unidad, era una ciudad limpia. La industria, los empresarios le dieron esa imagen de florecimiento y de equilibrio entre la traza urbana y las edificaciones. La arquitectura era muy agradable y que empezó a notarse la efervescencia con la presencia ya de mano de obra para las industrias y esta actividad industrial tan intensa que se dio en la época y que a la fecha Toluca sigue siendo una ciudad industrial. La siguiente, por favor. Ahí vemos la parte ya de la traza de los portales, como todos sabrán, esos portales que se iniciaron desde el siglo
XIX y terminaron a principios del siglo XX y que son desarrollados por José María González Arratia en esta intención de darle una imagen, un paseo a los toluqueños y a la población que llegaba a visitar la ciudad. Era una ciudad flamante y nuevecita, como decía Gutiérrez Nájera, que era prácticamente como una novia vestida de tul que esperaba al pretendiente que llegaba en el balcón de la marquesa y llegaba a esta ciudad agradable y moderna de la época. La siguiente, por favor. Aquí vemos la calle de Vicente Villada. Como ustedes notarán, la tipología de aquella época tiene mucho que ver con el tema de la gentrificación, porque en un momento dado a veces se piensa que la modernidad solo llega destruyendo lo pasado. En este sentido debemos tener mucho cuidado en darle un impulso y a través del respeto a las construcciones del pasado, proyectar lo que queremos hacer hacia el futuro. La siguiente, en el periodo del profesor Carlos Jan González como gobernador, que también fue alcalde de la ciudad, en ese periodo se abrieron calles que eran calles para carretas, eran calles más angostas y finalmente se abrieron calles para darle paso al vehículo motorizado. Yo he insistido que el automóvil, coincidiendo con José Emilio Pacheco, vino a ser un caballo de Troya para muchas ciudades del mundo, especialmente para las nuestras. En el caso de la Ciudad de México, cuando apareció el Ford T8, el Fotingo que se le llamaba en aquel momento, vino a trastornar lo que era un paraíso, una ciudad maravillosa, la Ciudad de México, y entonces se le fue abriendo el paso al vehículo, y a la fecha cometemos el error de que en la planeación, en la arquitectura y el urbanismo, le damos prioridad a la máquina más que al ser humano. ¿Dónde quedaron los lugares donde se sentaban los adultos a leer sus periódicos o a platicar? ¿Y dónde quedaron los niños que jugaban en la calle? Cuando llega el vehículo motorizado, llevamos el peligro de muerte a la puerta de la casa de nuestros hijos. Esa obsesión por la modernidad, por el progreso, porque tengamos ya no un automóvil, no dos. En esta facultad que yo me incorporé como alumno hace 50 años y como catedrático hace 45, les puedo decir que prácticamente nadie tenía vehículo, solo el profesor y a lo mejor algún compañero. Y después y ahora no hay persona que no tenga su vehículo, alumno que no tenga su vehículo. Este lugar del Cerro de Coatepec se convirtió prácticamente, más que en un campus, se convirtió en un gran estacionamiento. Y entonces fue invadiendo las áreas verdes, como ha sucedido en muchas ciudades universitarias y en muchas ciudades, las áreas verdes han sido invadidas por la máquina. Entonces, en este sentido, mi preocupación fundamental en este proceso de gentrificación que interesa mucho a los promotores inmobiliarios, a los urbanistas, a los planificadores, a los arquitectos, nos debe interesar fundamentalmente el ser humano. No nos debe preocupar tanto ese error, esa visión del progreso, de que una familia, si son 4 miembros, tengan 20 autos. O sea, eso no es progreso, eso es un retroceso. Estamos verdaderamente en una etapa crítica de las ciudades y ha repercutido en ciudades como la Ciudad de México. Toda la construcción de los segundos pisos, los ejes viales, han sido para abrirle mercado a la máquina, a los automóviles, y fue una bomba de tiempo. En el caso de Toluca, una ciudad flamante y nuevecita, bellísima, ahí en esas fotos del siglo XIX, principios ya del XX, ustedes ven el Fotingo, el Ford T8, todavía un auto pequeño, motorizado, pero después ya en qué se convirtió, se convirtieron ríos de automóviles y vino a afectar grandemente a las ciudades. La siguiente, por favor. Aquí vemos el Palacio de Gobierno de aquel momento, que actualmente es el Palacio de Justicia, y que cambió un poco su semblante con la intervención del arquitecto Vicente Mendiola en los años 60. La siguiente, por favor. Y ahí vemos las calles de la Concordia, Fray Andrés de Castro, ya la plaza, ya unas fotos más recientes. La siguiente, por favor. Aquí vemos los portales en una imagen pictórica, aquí que reflejaba, incluso si ustedes observan, en la esquina de los portales habían fuentes con agua, no había agua potable en la mayor parte de la ciudad. La siguiente.
En esta, para que viéramos también qué implica para los promotores inmobiliarios el interés de un lugar para promoverlo, este triángulo aeroportuario, que es el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de Toluca, el de la Ciudad de México, el Aeropuerto Benito Juárez y el Internacional Felipe Ángeles. Este triángulo aeroportuario, ahora que ya se inauguró la autopista Naucalpan, va a quedar perfectamente integrado en recorridos de 1 hora y media máximo, y que va a permitir este triángulo aeroportuario un movimiento mucho mayor a la ciudad de Toluca, y en donde debemos tener previsto todo un panorama de lo que debe ser la ciudad, no solo en este momento, basándonos en lo que ya les pasamos del pasado, históricamente, y lo que pensamos que deba suceder al futuro. La siguiente, por favor. En esta, por ejemplo, vemos el corredor de lujo. Yo le insisto mucho a los promotores inmobiliarios que promuevan las características que tiene Toluca, que tiene una conexión con la ciudad capital de México, y que en relación a todas las salidas que tiene la Ciudad de México con otras ciudades, la mejor es la de Toluca. La mejor entrada de una ciudad en el país es el corredor industrial en Toluca, y la mejor salida para conectar a una ciudad que esté en el perímetro de la Ciudad de México es Paseo de la Reforma. Si nosotros imaginamos de la Alameda de la Ciudad de México a la Alameda Central de Toluca, tenemos un corredor de lujo. Nosotros lo recorren ustedes de manera, aquí ahorita vamos a la siguiente, aparece ahí, miren, se ve la salida por Reforma, salir a Santa Fe, llegar a la Marquesa, bajar al corredor industrial y entrar a Toluca. Es un corredor de lujo, no lo tiene Puebla, no lo tiene Querétaro, no lo tiene Pachuca, no lo tienen estas otras ciudades. Es lo mejor. La siguiente, ahí se ven, por ejemplo, este Paseo de la Reforma, lo que viene haciendo Santa Fe, la Marquesa, ya vemos ahí el corredor industrial, Paseo Toyocan, Paseo Colón, que es lo que queremos ahora cambiar para el sentido de Villada y entrar por Colón, y en la parte inferior se ve el remate de Catedral con la Plaza Fray Andrés de Castro. La siguiente, por favor. En el caso de Santa Fe, por ejemplo, si vemos esta imagen muy interesante de cómo se ha podido rescatar áreas, en el caso Mario Shetman en el Parque de la Mexicana, ha trabajado de manera muy intensa, y aquí en Toluca pues ha trabajado en lo que es el Centro Cultural Mexiquense, ¿no? La siguiente. Aquí vemos ya una proyección de Avenida de las Torres, son de las propuestas que nosotros ya queremos que haya esa continuidad entre lo que es una imagen verde con edificaciones de gran impacto, que son servicios, vamos a ir viendo que son servicios para la industria, servicios para los habitantes que van a desplazarse a la Ciudad de México en un ir, venir y tomar departamentos, rentar acá, dado que el tiempo de recorrido en el tren interurbano va a ser mucho menor que lo que actualmente hacen en recorrido por carretera. La siguiente, por favor. Aquí se ve lo que estamos proyectando en ese encargo que se nos hace de ver a Toluca en el futuro. Nosotros no queremos que las estaciones del tren interurbano que están en Pino Suárez o que está en los límites con Sinacantepec o en Tecnológico, nosotros no queremos que estas estaciones se conviertan en una estación como la de Observatorio en el metro de la Ciudad de México, donde el desorden priva y donde se ha dejado un tanto al azar estas características que debemos prever y ordenar desde ahora, ¿no? La siguiente, por favor. Esto es lo que nosotros proyectamos, por ejemplo, en Avenida Tecnológico, Las Torres, y en donde tendríamos el autotren, tendríamos lo que es el tren interurbano y esta movilidad mucho más actual para que los ciudadanos, tanto los de Toluca, la zona metropolitana y los visitantes tengan una movilidad eficiente, una movilidad que les permita desarrollar sus actividades. Y en esto comparativamente, si ustedes lo ven, el tren interurbano aparece ahora un siglo y fracción, un siglo y unos pocos años más después del tren del ferrocarril que llegó con Porfirio Díaz en el siglo XIX. El tren interurbano ahora aparece a esa distancia y nosotros debemos prever cuál va a ser el impacto en la ciudad para que sea un impacto positivo y no sea el desorden, digamos. No lo dejemos al azar.
En una plática con Mario Shetland me comentaba, perdimos la oportunidad en el metro de la Ciudad de México de verdaderamente trazar todo su impacto en cada una de las estaciones y su recorrido para que fuese ejemplo a nivel mundial. Hemos dejado un poco que al proyectar una obra de tal magnitud, dejamos cosas al azar. Eso es lo que no queremos ahora, que esta proyección del tren interurbano, del triángulo aeroportuario, de toda esta red que implica en Toluca, no queremos que quede al azar, queremos tener el control para bien de todos, porque no es para desplazar a la gente, sino para que se incorpore como personas activas en torno a un nivel de progreso conjunto, de bien para todos, ¿no? La siguiente, por favor. Por eso es por lo que presentamos estas proyecciones de lo que vemos nosotros a 50 años en Toluca. Queremos ordenar, queremos tener todo este panorama en función a una visión de todos, ¿no? No es solo de que se imponga la planeación, porque una de las críticas que se le hace a la planeación es de que en el respirador, en la mesa, en la computadora, los planificadores, los arquitectos, los urbanistas, imaginamos algo y de pronto se lo imponemos a la sociedad. En este caso es diferente en función de esta interacción que debe existir con la sociedad misma y con esta participación conjunta, permitir que los niños, los adultos mayores puedan interactuar en función de, esta evolución de la misma sociedad, de su infraestructura y de las condiciones que requiere para su desarrollo. La siguiente, por favor. En esta ya ven, dentro del proyecto del tren interurbano, remata en la estación que se le llama Sinacantepec, aunque realmente está en Toluca, y ahí estamos proponiendo el distrito universitario, el Distrito Cultural Educativo entre el TEC de Monterrey y la UAM, uniendo estos dos elementos con al Parque Alameda 2000, el Centro Cultural Mexiquense y estas colonias que quedan intermedias para que se incorporen en esa imagen junto con San Antonio Buenavista, que tiene esta perspectiva hacia el volcán, por eso se llama San Antonio Buenavista, y que es realmente una oportunidad de este ordenamiento en este sentido. Entonces estamos trabajando ahora, están ahora alumnos de nuestra facultad aquí, alumnos del TEC de Monterrey, trabajando sobre calles, recorridos, cómo quisieran que se ordenen estas calles y se vaya logrando esta gentrificación y este panorama de desarrollo de la planeación integral con la participación de todos. La siguiente, por favor. Aquí vemos también este distrito universitario en donde lo que proponemos, si vienen estudiantes de fuera, que no estén a expensas de la renta de departamentos y un poco al azar, sino todo esté previsto para que ellos tengan una convivencia en campus universitarios, en campus en el TEC de Monterrey y con seguridad y con condiciones adecuadas puedan desarrollar sus estudios como sus familias lo demandan. La siguiente, por favor. Aquí vemos una visión de largo plazo al 2050, este sistema urbano integral donde tenemos la zona metropolitana a largo plazo, la de mediano plazo y la de los objetivos a corto plazo. En el corto plazo estamos trabajando mucho sobre mejoramiento de barrios tradicionales, de zonas de colonias antiguas y de poblados que Toluca tiene. Y en el caso específico del municipio estamos trabajando con anillos concéntricos, radiales, áreas de amortiguamiento con vegetación y áreas naturales para que la gente desarrolle sus actividades con este equilibrio con la naturaleza. La siguiente, por favor. Somos una zona lacustre. El Nevado de Toluca ha venido siendo para nosotros pues el referente principal. En esta lámina se pueden ver los anillos concéntricos, las avenidas radiales y hemos ido tejiendo cada una de estas partes para que se conformen en una red de soporte de las actividades de la sociedad en bien de todos. Y esta parte verde que ven es el tren interurbano que ya se está avanzando mucho y que en breve ya la ciudad contará con esta comunicación muy rápida a la Ciudad de México. Ahí se ven los puntos de los anillos concéntricos, las partes de amortiguamiento, la protección del Nevado de Toluca que ha venido siendo
Pues un santuario, el santuario del agua, la casa de Dios para los matlacincas, la casa de los 9 cerros, que era el número de Tlaloc, y que viene siendo un observatorio, un planetario. Ahorita lo vamos a ver más adelante, la siguiente, por favor. En esta vemos el radio de acción desde el corazón de Toluca hasta lo que es en la parte sur, el Nevado, el cráter del Nevado de Toluca, y en la parte norte la zona de Tlachaloya, la zona de nuestras facultades, que allá está ciencias, está veterinaria, ciencias agrícolas, etcétera. La siguiente, por favor. Aquí vemos un panorama actual de la ciudad de Toluca y de lo que se puede trabajar en este rescate de inmuebles que tienen valor histórico, pero que pueden permitir una interacción con construcciones modernas en donde se vayan incorporando actividades de hotelería, de restaurantes, de servicios que permiten servicios educativos. Algunas de las escuelas tradicionales, yo estudié en la secundaria 1 ahí en el centro, en la primaria Justo Sierra, estas escuelas ya un poco fueron cambiando su carácter. La Justo Sierra después una parte se convirtió en el conservatorio, en la sala de conciertos Felipe Villanueva. En el caso de la secundaria 1, la mayoría de los alumnos ya no son de la zona, sino vienen de fuera. Entonces estos edificios cambian sus características. El caso de la secundaria 1 es eran el claustro del monasterio de los carmelitas, y actualmente es una secundaria, pero ya tiende a esta transformación. La siguiente, por favor. Aquí vemos ya un panorama actual de la ciudad con estos inmuebles que pueden entrar en este proceso de gentrificación, de modernización, incorporando a la gente. En esto ahorita les voy a la siguiente, vamos a ver algunos de los elementos de ubicación. La siguiente, por favor. Aquí vemos el Parque de las Ciencias, que se le llama actualmente, donde está el planetario, y que nos interesa mucho insistir en que está frente al Carmen, en la Plaza España, y en la parte del parque de la plaza que era Ángel María Garibay, y que va a ser como un parque hundido. Esto va a permitir una reactivación de los barrios tradicionales de la zona norte, que es San Juan Chiquito, que es Santa Bárbara, que es San Miguel Apinahuisco, la Retama y San Luis Obispo. Todos estos barrios van a tener un impacto porque se habían rezagado en el desarrollo de la ciudad. Y en este sentido, este Parque de las Ciencias va a permitir su articulación con el Nevado de Toluca. Me preguntarán, ¿por qué con el Nevado de Toluca? Este planetario va a permitir presentar observaciones astronómicas en el cráter del Nevado de Toluca, que es un observatorio astronómico milenario. Ahí se han venido a demostrar teorías para la física, para el avance de la física. Yo mencionaba que Manuel Sandoval Vallarta pudo traer a varios premios Nobel para demostrar la desviación de los rayos cósmicos en función a la ubicación que tiene nuestro nevado. El Nevado de Toluca ya era un observatorio. La siguiente, por favor, ya era un observatorio. Aquí lo que vamos a articular con el Parque de las Ciencias y vamos a insistir mucho en ello. Manuel Sandoval Vallarta, a principios del siglo XX, se fue a estudiar, quería estudiar en Inglaterra y finalmente estudió en Estados Unidos, fue discípulo de Albert Einstein y presentó estos elementos para estas teorías en la física. Fue postulado para el premio Nobel y trajo a 10 premios Nobel al Nevado de Toluca. Y nos preguntaremos por qué al Nevado de Toluca, qué tiene que ver el Nevado de Toluca. ¿A poco no lo podían hacer en Italia, en Alemania, Planck y los investigadores italianos, o en Estados Unidos? Pues no. Lo que permite al Nevado de Toluca, y tiene esta ubicación privilegiada, es su latitud y su altitud. La latitud, al estar entre los 20 grados, y la altitud más de los 4.000, 5.000 metros, 4.500, sobre el nivel del mar, le permite algo que no le permitió a los observadores ni italianos, ni alemanes, ni norteamericanos, porque ellos están en otra latitud y en una altitud diferente. A la fecha nosotros tenemos antenas en la parte norte, en Tlachaloya, que envían señales a los barcos en los océanos. Entonces, la ubicación es estratégica. Es así que los matlacincas, la siguiente, por favor, la siguiente,
Aquí se ve el Observatorio Astronómico Milenario que aún funciona. Ahí está una estela de los matlacincas que la colocaron. La estela venía a cumplir lo que para los constructores es una maestra, que la ubicamos para mantener los niveles de los pisos o del desplante de una construcción. En este caso, esa estela se colocó ahí junto a la Laguna del Sol, en el Nevado de Toluca, y desde ahí se observaba los picos que tiene el Nevado de Toluca para observar los movimientos del Sol, los movimientos de la Luna, y observarlo en relación al pico de Orizaba, al Iztaccíhuatl, al Popocatépetl, e incluso al volcán de Colima. Todo esto les permitió a ellos tener una medida del tiempo mucho más precisa que otras culturas, tener un reloj solar, tener condiciones de un desarrollo científico diferente, y en esta medida ese paso cenital del Sol que permite, hay un momento en el que esa estela no proyecta ninguna sombra, permitió que ellos estas observaciones astronómicas las heredaran a sus descendientes, y de ahí se mantuviese esta tradición, digamos, por la observación de los astros. La siguiente, por favor. Aquí se ven los picos, ustedes pueden ver el pico noreste, el pico del Águila, esto es el pico Ezequiel Ordóñez, todos estos picos que permitieron hacer ese reloj solar. Ahí está la laguna, está el centro de la Laguna del Sol, de la Luna, y estos picos que permitieron estar observando el movimiento de los astros. ¿Y qué es lo que queremos nosotros ahora con el planetario? Ya se abrió este camino de conexión del cráter con el planetario aquí en el centro de Toluca. Toluca tiene que mantener ese carácter. Por ejemplo, cuando los promotores inmobiliarios ofrecen una propiedad, pues tiene todos estos valores Toluca. Por principio, donde se va a ubicar el planetario, donde ya se está construyendo, pues tenemos a la mano 10 museos. Toluca es una de las ciudades que cuenta con la mayor cantidad de museos en el país, y eso lo debemos aprovechar. Los pueden visitar de manera muy directa, caminando ahí sin agotarse, y pueden visitar el Museo de Bellas Artes, que está en lo que era el Monasterio del Carmen, pueden visitar el Museo Felipe Santiago Gutiérrez, el Nisizagua, el José María Velasco, el Museo de la Acuarela. O sea, tienen museos muy a la mano, y que dentro, en el corazón, los portales. Entonces, si la gente viene y observa en el Cosmovitral, por ejemplo, que es una obra magnífica, viene a la observación astronómica y el comportamiento del Sol, y luego van al planetario y en el observatorio astronómico, y luego se conectan y van al cráter del Nevado de Toluca, que es el único volcán del mundo en el que uno puede llegar en un transporte hasta el cráter. Si ellos pueden quedarse ahí con seguridad, van a poder observar lo que veían los matlacincas y otras culturas. Todo esto lo ofrece Toluca. Es así que les digo, tiene el corredor de lujo con la Ciudad de México, tiene el aeropuerto en el triángulo aeroportuario, tiene la salida a los océanos, tiene la comunicación con el TEMEC y el tratado comercial, hasta con Canadá y demás. Entonces, y tiene un radio de influencia con 50 millones de habitantes. ¿Qué es lo que hace falta? Organización y una disposición muy positiva para proyectar lo que es nuestra ciudad, orgullo de todos nosotros. La siguiente, por favor. Aquí ya vemos la Plaza González Zarratia, lo que nosotros queremos impulsar, de que se vea con gran dignidad la ciudad, con orden, con este panorama de futuro, que finalmente para los jóvenes hay un enorme interés para poder seguir desarrollando la ciudad. La siguiente, por favor. Ahí se ve ya los ajustes que estamos haciendo en relación a esta Plaza González Zarratia, al rescate de la zona de los otomíes, lo que era la Cruz de los Otomíes, lo que era su cementerio. La siguiente, por favor. La siguiente. Ya casi terminamos con algunas imágenes, y quiero concluir con algo importante en relación a los barrios. La siguiente, por favor. Aquí se ve cómo remataríamos con catedral, más que entrar por el lado de Hidalgo, que bueno, no presenta la riqueza que presenta entrar por Colón y llegar a este remate. La siguiente, por favor. Aquí se ve unas imágenes antiguas del Templo de la Asunción, que era bellísimo y muy importante a nivel
no solo de México, a nivel latinoamericano. La siguiente. Y aquí se ven estas imágenes de la Plaza González Zarrati, que ya sería el centro donde la gente puede llevar y tener actividades en relación a lo que sus tiempos les permitan. La siguiente, siguen de la González Zarratia. La siguiente, por favor. Igual la siguiente son imágenes, la siguiente, por favor. Aquí se ve Catedral, en donde estamos trabajando sobre un desnivel para que le permita tener un atrio y no desahogar. Actualmente desahoga en una escalinata hacia la calle. La siguiente, por favor. Aquí se ve esta propuesta, la siguiente. Aquí tenemos una pantalla de agua sobre una parte de criptas del mausoleo, y esta pantalla de agua que permitiría proyectar imágenes del observatorio en el Nevado de Toluca y también en el planetario, y entonces estar conectados no solo entre el Nevado de Toluca, el observatorio ahí, sino también con otros observatorios en el mundo, el caso del de Atacama en el norte de Chile y el sur del Perú, y estar transmitiendo imágenes que les sean de mucho interés a los niños, a los jóvenes. La siguiente, por favor. Así es, la siguiente, lo que proponemos, que se reactive todas las actividades en los portales para la gente que toma como pista de baile el centro donde le llaman la concha acústica. La siguiente, por favor. Ahí estamos esta propuesta de elevar la cubierta para poderle dar mayor espacio. La siguiente. Y aquí tenemos otras imágenes de la concha acústica. La siguiente. Se ven imágenes de lo que estamos proponiendo. La siguiente. Con mayor altura ya ahí, con estos pasillos que nos permitirán el rescate de algunas de las fachadas antiguas que tiene ahí la ciudad. La siguiente, por favor. Esto es del mismo, de la Plaza España. La siguiente. Ya estas son de la peatonalización. La siguiente. Aquí a un costado del Colmovitral. La siguiente, por favor. Estas son imágenes de lo que estamos proponiendo, de vegetación. Y en la siguiente. Estas son de la calle ahí de Santos de Gollado. La siguiente, por favor. El planetario. Aquí más adelante, la siguiente. Esto es una imagen que la tenemos desde el centro del Copro. Mucho la gente se cuestiona por qué no hemos rescatado esta zona, y nosotros nos interesa mucho entrar en este proceso de gentrificación para observar que está en el corazón esta zona, el caso del Copro, y quisiéramos rescatarla con todo el respeto a la población que ya está asentada ahí y con los apoyos que demanda el caso. La siguiente. Aquí vemos ofreciendo circuitos y terrazas para que pueda la gente desarrollar algunas de las actividades ahí de cafeterías, de bares en este lugar que les permitan tener una vista de la ciudad. La siguiente. Incorporando, pero dándole la seguridad con circuitos en donde entre la vigilancia, mayor alumbrado, mejores condiciones para que la gente caminando pueda subir de Bravo y disfrutar de las vistas desde el barrio del Copro. La siguiente. Aquí se ve antes y después. La siguiente. Igual en esta imagen. La siguiente. Y aquí ya se ven algunas terrazas de las que se proponen. La siguiente, por favor. Aquí se ve, por ejemplo, desde esta parte hay unas tomas que hizo el padre de Frida Kahlo, Guillermo Kahlo, y que tenía de la panorámica de la ciudad en el fines del siglo XIX, principios del XX, y él hizo unas tomas donde se observa el volcán de Toluca con toda esta majestuosidad. La siguiente. Esto es de lo que se observaría desde ese punto. Ahí se ve Catedral y se ven algunas edificaciones de Toluca en la noche. La siguiente. Aquí miren, quería yo insistir, ya con esto casi vamos a terminar, es Santorini, en las islas griegas, en un esquema de gentrificación que se dio muy interesante. Ahí tenían la duda las autoridades griegas en si se llevaba, por ejemplo, hoteles y construcciones de cristal y metálicas, o se apoyaba a la población para que en un proceso de dignificación de la zona pudieran ellos tener sus viviendas y ofrecer servicios de restaurante, de hotelería, de hoteles boutique,
etcétera. Entonces, el caso de Santorini, de Míconos, de Rodas, de Creta en las islas griegas, es un ejemplo claro de lo que puede ser muy exitoso, un esquema en donde uno llega y dice uno, voy a las islas griegas, quiero comer como comen ahí, vivir como viven ellos y no quiero irme a hospedar en un hotel de características extranjerizantes. La siguiente, por favor. Aquí sigue otra vista de Santorini. La siguiente, por favor. Nosotros aquí tenemos el acueducto en el caso de Toluca, que históricamente existía. La siguiente. Aquí vemos el acueducto de lo que estamos proponiendo que se rescate. La siguiente, por favor. Es ese mismo acueducto. La siguiente. Nosotros hemos ido buscando qué lugares representativos hubo en el pasado para actualizar y mostrarlos como uno de los valores de la ciudad. La siguiente. Pues estas son imágenes ya de las últimas. La siguiente. Y de este mismo acueducto en la zona de Hidalgo, de la avenida Hidalgo. La siguiente. Este es en Lerdo de Tejada, en el desnivel que era donde pasaba el antiguo ferrocarril. La siguiente. Estas son imágenes ya con la jacaranda que ya florece en Toluca, con los cambios de clima. Esto de cómo fusionar lo antiguo con lo nuevo y el impacto que tendrá en la ciudad. La siguiente, por favor. Estos son algunos ejemplos. La siguiente. Y ya estamos terminando. La siguiente. Igual. Y se ven estos efectos. Pues yo les agradezco, quisiera simplemente cerrar y agradecer mucho la invitación a la AMPI y espero que dentro de estas expectativas haya en este proceso de gentrificación una posición de absoluto respeto a las comunidades, que no se lleven a cabo ni desplazamientos, sino fundamentalmente integración y una inyección de recursos para que florezcan estas colonias y zonas de valor histórico, de valor tradicional en nuestras ciudades y se pueda permitir la interacción con edificaciones y con proyectos nuevos, pero en base a ese respeto y en esa participación conjunta. Yo les agradezco mucho, muy amables por su atención. Gracias.